Buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es muy interesante y mucha gente me pregunta bastante sobre eso. Es cómo la vida de nuestros antepasados tiene una influencia significativa en la vida presente de las personas, ¿no? Genéticamente heredamos genes de nuestros antepasados que determinan aspectos físicos y predisposiciones a ciertas enfermedades. Ojo que cuando hablo de predisposiciones no quiere decir que la persona esté completamente destinada a tener una enfermedad, o sea, diabetes o cualquier enfermedad que pudieran haber tenido nuestros padres, sino que está predispuesto a que pueda contraer esa misma enfermedad si no se cuida, si está expuesto a situaciones ambientales que pueden afectarle y hacer que tenga alguna situación como estas, ¿no? Tener una enfermedad de estas. La epigenética, que muchos de ustedes han escuchado hablar o puede que no, sobre esta epigenética también muestra cómo las experiencias de nuestros antepasados pueden afectar la expresión de nuestros genes. ¿Qué pasa? La epigenética habla es que, bueno, primero, ¿qué es? ¿No? Porque muchos de ustedes van a decir esto, ¿qué es? La epigenética estudia que las experiencias de una persona como el estrés, la dieta, la exposición a toxinas puede afectar cómo se expresan los genes en futuras generaciones. Así es que, por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, están expuestos a guerras, a hambrunas, a situaciones difíciles, violaciones, abusos de cualquier clase, todas esas cosas pueden afectar su expresión genética y afectar a futuras generaciones, así no hayan sido esas mismas personas o los niños que vayan a ser de nuestras generaciones, así no sean expuestos a esa misma situación. Ellos van a estar afectados también. Hay evidencias de estudios que se han hecho científicamente en el que se ve que estudios con animales y también con humanos han demostrado que la herencia epigenética transgeneracional puede influir en, por ejemplo, en situaciones cuando, por ejemplo, por decir algo, hambrunas. En algunos estudios sobre poblaciones que sufrieron hambrunas, como por ejemplo los descendientes de personas afectadas por, digamos, hambrunas, la hambruna holandesa durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraron que los nietos y bisnietos de esas personas tenían mucho más riesgo a enfermedades metabólicas. Vivir estrés o un trauma muy intenso sugieren que los descendientes de personas que están expuestas a estos traumas extremos, como por ejemplo la gente que vivieron el holocausto o conflictos bélicos, pueden mostrar cambios en la expresión de genes relacionados con el estrés y afectar también a sus generaciones que van a vivir en una situación mucho más susceptibles a presentar cuadros de estrés bastante prolongados o intensos, y todo debido a las situaciones que pasaron los antepasados. La epigenética transgeneracional, que habla de todas estas situaciones, de cómo afecta a los niños, desafía el concepto clásico de la herencia genética, de la herencia pura genética, basada en la secuencia del ADN, ¿no? Ellos sugieren que la experiencia de los ancestros puede tener un impacto a largo plazo en la salud, el comportamiento y la predisposición a las enfermedades de las generaciones futuras, sin que necesariamente haya un cambio genético en el ADN. Hay evidencias en estudios con animales, también la idea de la herencia epigenética transgeneracional en humanos, pero eso sigue siendo un campo de estudio que está actualmente, o sea, que está en activo, es todo el tiempo están tratando de investigar un poco más sobre eso. Pero nosotros sí heredamos genes de nuestros antepasados que determinan cómo somos, nuestros aspectos físicos y la predisposición a las enfermedades, como les dije anteriormente. Ahora, la cultura y las tradiciones, heredamos todo esto, la cultura, los valores, cómo nos comportamos, las creencias que nos transmite nuestra familia, moldean esa identidad y ese comportamiento. Patrones emocionales y comportamentales, por ejemplo, traumas, experiencias que vivimos, ver a nuestra mamá en sufrimiento, en situaciones que no son exactamente las más adecuadas para un niño, por ejemplo, pueden también programar a una niña o un niño a tener comportamientos similares en la vida, en el futuro, ¿no?
Por ejemplo, hay mucha gente que, digamos, están expuestos a maltrato en la familia. Tienen niñas, la niña observa todo el tiempo esta clase de maltratos y puede irse a los extremos, o al extremo de que no quiere tener una familia para evitar un maltrato, o al extremo de buscarse y encontrarse siempre las mismas personas que van a hacer lo mismo que su papá hacía con su mamá. Y todo esto es porque son patrones de programación emocional y comportamentales que tienen cuando son niños. Conocer nuestra historia familiar, la historia de nuestros antepasados, nos proporciona un sentido de pertenencia y de continuidad. Además que nos ayuda a entender mejor las raíces y a aprender las experiencias pasadas para que no se repitan, simplemente darle luz a esas situaciones que nos han pasado. Cuando tenemos esa capacidad de decir, wow, el comportamiento que tengo ahorita, estoy gritando a mis hijos todo el tiempo, estoy comportándome terrible, no soy capaz de abrazarlos porque no sé, hay algo en mí que me hace rechazarlos. Y miro a mi familia y me doy cuenta que mi mamá hacía exactamente lo mismo. Estoy viendo que estoy teniendo un comportamiento que es repetitivo. Estoy simplemente copiando y siguiendo un patrón de comportamiento que ella me enseñó. Cuando nosotros entendemos que esas son las raíces de ese comportamiento, le damos luz a eso y tenemos la oportunidad de parar, respirar y decir, este comportamiento se parece a algo que yo vi cuando era niña, que muy probablemente mi mamá aprendió de su abuela y su abuela de su mamá. Y simplemente yo puedo decir, yo no quiero ese comportamiento, por lo tanto, voy a dejar de comportarme de esta manera y voy a hacerlo a mi forma, como yo quiero hacer, como yo quiero enseñarle a mis hijos, porque no quiero que esto se repita. Así que es muy importante que pongamos atención y que decidamos cambiar. La cuestión es decidir no continuar con el mismo patrón de comportamiento y hacer nuestra vida, dejar de vivir la vida de otros y vivir la vida que nosotros queremos, para que nuestros hijos también vivan una vida diferente. Gracias.